Bueno, pues buenos días, muchísimas gracias. Para nosotros es un placer y teníamos muchas ganas de hablar contigo, de escucharte. Te hemos escuchado por los podcasts, pero no te habíamos visto. Y la verdad que para nosotros es un honor que nos acompañe este ratito Ali en los Montes. El placer es mío. Muchísimas gracias. Lo primero es marcar un poquito la actividad. Esto no lo estamos haciendo casualmente esta semana, lo hemos intentado porque justo el 11 de febrero es el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Nuestro día. Bien. Y desde el Departamento de Ciencias Naturales hemos organizado una serie de actividades. Un poco, pues ya sabemos, ¿no?, cuál es el objetivo del día, visibilizar y un poco potenciar las vocaciones e intentar conseguir esa igualdad en los distintos puestos, en las distintas investigaciones en el mundo de la ciencia. Para dar satisfacción también a las chicas. Claro que sí. Y qué mejor ejemplo que poder contactar contigo para que tú de primera mano, que eres una divulgadora y que te conocemos a través de tus podcasts y de tus libros, pues un poco nos motives con ese trabajo que haces, ¿no? Lo intentaremos, lo intentaremos. Mira, ellos, como te comenté, han estado trabajando el tema, ¿no?, el reino plantae ahora en la materia de biología. Vimos un poquito características, han trabajado con claves dicotómicas, con curiosidades, y le hicimos una propuesta que nos pareció interesante, que es que ellos preguntaran a sus familias qué plantas han utilizado históricamente y qué tipo de uso les han dado. Y súper necesario eso. A partir de esos usos tradicionales, ellos se han puesto en grupos colaborativos de trabajo y han grabado sus podcasts, que te he pasado alguna de las entradillas, perdona, que están sin editar, entonces esto ahora mismo es en bruto total. No, me han gustado mucho, las hemos escuchado esta mañana. O sea, que ya han escuchado algunos de vuestros podcasts, ¿eh? Sí. Y básicamente el trabajo es ese. Ahora tendríamos que editarlo y era un poco poner en valor esos usos tradicionales que se han dado aquí en el pueblo de plantas silvestres o plantas cultivadas, ¿no? Y vimos claro que estaban muy en la línea con lo que tú hacías y eso nos ha motivado un montón para hacer este producto final que es la grabación. Me alegro, espero que lo escuche muchísima gente. Esperemos. Y poco más. A ti ya te conocen, pero por favor, preséntate y cualquier cosilla que le quieras comentar a ellos, pues aquí estamos para escucharte y para preguntarte algunas cosillas. Estupendo. Bueno, yo voy a ser muy breve en mi presentación. Yo soy Aina Eserice. Me dedico a la divulgación. Yo estudié biología. Al principio, cuando me metí a estudiar biología en la universidad, no pensaba que terminaría con las plantas. Yo iba más por bichos. Pero las cosas de la vida, al final, terminé enamorándome de esos seres verdes a los que tan poco caso le hacemos injustamente. Y después de tantos años, pues aquí estoy. Después de haber escrito varios libros, porque a mí me encanta, siempre me ha gustado leer y escribir también muchísimo. Y entonces yo al principio empecé con libros. Para que veáis, no miento, ¿vale? Todo esto son los libros y este es un libro que me suena mucho de lo que estáis haciendo vosotros de recuperar los usos de vuestras familias y en el pueblo de plantas que hoy en día ya no se conocen. Pues esto es súper importante y para esto este libro. ¿Qué más? Hace 5 años decidí que escribir estaba muy bien, pero que a mí también me gustaba contar cosas así, oralmente, de viva voz. Y entonces pensé, pues ¿por qué no? Como yo escucho muchos podcasts, voy a hacer uno. Y me lancé y aquí estamos 5 años después con La senda de las plantas perdidas, que creo que conocéis y que yo disfruto muchísimo elaborando. Por mi parte, poco más respecto a presentación, porque me parece que lo interesante de hoy es que hablemos de lo que estáis haciendo vosotros y si tenéis alguna duda o alguna pregunta, que me podáis preguntar, más que yo suelte algún rollo. No sé, contadme o decidme, o si no, empezamos a hablar de vuestro proyecto, lo que prefiráis. Muy bien, pues mira, ellos tienen algunas preguntillas que han preparado. Ahora que has hecho el comentario del libro, el de las plantas perdidas, tenemos una copia aquí. Y tenemos la suerte de que, como tenemos con Editoriales El Genal, conoce el proyecto Aula Sabia, por supuesto. Sí. Para vosotros que no lo sabéis y todavía no lo hemos visto, tenemos un libro que ya ha escrito con una editorial que es de aquí, de Málaga. O sea, una de sus publicaciones la ha escrito con una editorial de aquí. Y ese la tenemos también en la biblioteca del departamento, que es el de la construcción de la clorofila. Sí, ese lo tenemos. De hecho, tarde o temprano pasaré por Málaga. En Málaga he estado 2 veces.
que yo recuerde y tengo un amigo maravilloso que trabaja en Málaga, o sea que tarde o temprano caeré por vuestra provincia, no os preocupéis. Pues aprovecharemos y nos conocemos en persona entonces. Un placer será. Bueno, ¿nos animamos con esas preguntillas que hemos preparado? Venga, ¿quién se atreve a romper el hielo? Venga, Iván, vamos. Vienes aquí y te presentas que yo te conozca. Claro. Hola, pues yo soy Iván. Encantada. Igualmente. Y he preparado 3 preguntas para hacerte. Cuéntame. ¿Alguien de tu familia te inculcó la pasión por la botánica? No, la verdad es que fue algo que hice yo solita. Mis padres una se dedica a enseñar matemáticas, nada de plantas, y el otro informática, nada de plantas. Lo que pasa es que mi abuela tenía una finca con un bosque de encinas chulísimo y yo iba a jugar allí de pequeña. Entonces, como que me salió solo. ¿Cuál es la planta que más te gusta? Uy, depende del día, depende mucho del día. Eso es como preguntarle, no sé, a ti te pasa que a lo mejor dices, ¿cuál es tu plato preferido? Y depende mucho. A veces son macarrones y a veces paella y a veces otra cosa. Pues a mí con las plantas igual. Pero algunas de las que más me gustan, por ejemplo, ahora pienso mucho en el granado. El granado me encanta. Es una planta que me parece espectacular. ¿Y hay alguna que te guste menos? Más que me guste menos, es que creo que son plantas las que no me gustan todavía es porque no las conozco lo suficiente. Por ejemplo, en la carrera estudiamos poquito o menos que las plantas con flor, los musgos y las helechos. Se les hace menos caso. Entonces, los musgos, imagínate, hay como 10.000 especies distintas de musgos y a todos les llamamos musgo. Es un poco triste. Claro. Entonces, no es que no me gusten, es que no los conozco lo suficiente. Cuando me meta a investigar un poco más sobre ellos, seguro que me encantarán. Y la última, si no te fueras dedicado a la botánica, ¿a qué te dedicarías? Pues mira, cuando yo tuve que elegir carrera en la universidad, dije o botánica o historia del arte, o sea, cosas completamente distintas. Pero también me gustaría mucho la antropología. La antropología también me parece súper interesante y además tiene como intersección con la botánica. Esas me gustan. ¿Sabéis lo que es la antropología? No. Ah. ¿Eso qué es? Pues ¿Qué es la antropología? Pues antropos significa ser humano. Entonces, la antropología es la disciplina que estudia a los seres humanos. O sea, sí. En general, no sé si tenéis presente la imagen del explorador que se va a una tribu a averiguar cómo viven y qué prácticas tienen y cómo cocinan, cómo se relacionan, cómo son sus familias. Todo esto. Ir a averiguar cómo somos las personas, pero no en Jerez de la Frontera, sino en Nepal, o en una tribu perdida de Australia, o en los Andes. Pues eso me encanta. Pues por mi parte, yo ya he terminado. Pues muchísimas gracias, me han encantado. Adiós. Hasta la próxima. Bueno, ¿quién más se anima por ahí para venir ahora a hacerle las preguntas? Hay una cosa muy curiosa que has dicho, Aina, que tiene que ver, ¿no? A mí me pasó también un poco a la hora de decidir por qué carrera de ciencias, ¿no? Y otras carreras de humanidades que me llamaba la atención. Y es una parte que quizá nos ha enganchado mucho en tus podcasts, en tus programas. Y es esa mezcla que hace, porque esa historiografía te mete en una historieta, te mete en un cuento que hace muy fácil de escuchar lo que vamos a contar, que al final el objetivo no es una planta, son sus propiedades, son su uso, su conservación. Yo tengo un montón de amigos que a partir de la preparación de este podcast, de este proyecto, están escuchando tus podcasts. ¡Ay, y a ellos en principio no les interesaba mucho la temática de la botánica o la botánica. No sabían que les interesaba. Claro. Pero ese formato, la verdad que es un éxito, te engancha la historia. Bueno, ¿quién se anima? ¿Jairo? Venga, vamos. Hola, yo soy Jairo. Hola, Jairo, encantada. Y he hecho una pregunta nada más. ¿Cuál era uno de tus sueños cuando eras pequeña? Pues yo cuando era pequeña quería ser astrónoma, quería estudiar las estrellas.
Después acabé en plantas, ya ves. Pero sí, era uno de mis sueños. Y uno de mis sueños más recientes era viajar a Japón, porque me gustan mucho las lenguas, los idiomas. Me encanta aprender distintos idiomas. Y me puse a estudiar japonés cuando tenía 12 años por ahí. Y ir a Japón y también averiguar un poco más sobre sus plantas, sus tradiciones, sus artes marciales, todo el mundo de Japón, era un sueño que cumplí también. Mira, el año que empezó el podcast fue el año que fuimos a Japón. Interesante. Gracias. Gracias. ¿A ti? Que el siguiente. Venga, ¿quién más anima? ¿A hacerle alguna preguntilla? José, lo de Javier. Claudia también. Hola, soy José y te voy a hacer 2 preguntas rápidas. Y lentas también, no pasa nada. ¿Qué consejos daría a gente que quiera grabar podcast? Que esté enamoradísima de lo que va a contar. Para hacer un podcast que tenga enganche, yo creo que lo fundamental es que disfrutes mucho contando lo que vas a contar. Si te aburres tú mismo contándolo, se van a aburrir lo que te escuchen, seguro. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es tener muy claro quién quieres que escuche tu podcast. Porque una cosa si quieres que lo escuche tu profesor o si quieres que lo escuche tu abuela. Tu profesor va a entender cosas y va a saber cosas que tu abuela a lo mejor no sabe y viceversa. Entonces, yo siempre lo que hago, como el objetivo de mis podcasts es que pueda escucharlo toda la gente a quien le puede gustar las plantas, independientemente de si son bisabuelas de 90 años de un pueblo de la España profunda o si son profesores universitarios, me da igual, tiene que poder entenderlo todo el mundo y tiene que interesarle a todo el mundo. Entonces, se lo leo antes a mi madre, porque ella no es de botánica y si le interesa, pues entonces digo, vale, vamos por buen camino. Y ese es un truquillo que a mí me funciona. Vale, gracias. ¿Os suena de algo de clase? Sí, ¿El truquillo de Aina? Sí. ¿A qué os suena? Que hay que traducir el lenguaje. Para que lo entiendan. Contarle lo que intentamos hacer en biología, contárselo a ver si tiene relación con lo que ella os ha dicho. Cuéntaselo, José. ¿Qué es lo que intentamos hacer? Nosotros, cuando cogemos información de internet, pues salen palabras raras que nuestros familiares no entienden. Claro. Pues tenemos que buscarlas y pasarlas al idioma que nuestros familiares entiendan. Y así pues ya lo entendemos todo. Exacto. Excelente consejo, excelente práctica. Y la última pregunta, ¿grabar te ocupa mucho tiempo? ¿Grabar o hacer todo el podcast? Grabar el podcast. Grabar, lo que se dice grabar, cuando ya tengo todo el guión hecho, me suele costar unos 40 minutos, pero después hay que editarlo. Y editar cuesta más que grabar, el doble de tiempo más o menos. Entonces, en general, a lo mejor si grabo el podcast por la noche, 2 horas se van editando y preparando y limpiando cosas que he dicho mal y que me he equivocado y estas cosas, más o menos. Vale, muchas gracias. ¿A ti? Venga, Javier, vamos. Hola, yo soy Javier. Encantada. Tengo 2 preguntillas así normal. Cuenta. ¿En qué instituto o universidad has estudiado? Pues en la de las Islas Baleares, porque yo nací en Mallorca y fui al colegio aquí y a la universidad también aquí. Después me fui un año de Erasmus a Italia. Entonces, porque como he dicho me gustan los idiomas, pues me fui porque quería aprender italiano. Y entonces eso quiere decir que también puedo leer libros en italiano. Y eso es súper importante cuando trabajas en plantas y en cosas de investigación, poder leer cosas en muchos idiomas distintos. Esto está guay. Y la última pregunta, ¿por qué has estudiado biología? Porque estuve a punto de no estudiar, Estuve a punto de no estudiar biología. Porque tuve una profesora en biología que no me gustó nada y después tuve uno que sí que me gustó mucho y como que salvó la cosa. Al final creo que fue porque los seres vivos somos
súper complejos y y hay muchas cosas que todavía no sabemos de cómo somos y cómo funcionamos. Y no solo los seres humanos, sino, hombre, las plantas para empezar, que hay un montón de incógnitas que todavía no tenemos ni idea de cómo funcionan. Y la curiosidad creo que es la parte más importante y más interesante de la vida. Si no tienes curiosidad, ¿para qué vivir? O sea, es un poco aburrido. Y como la biología me generaba curiosidad, pues ahí que nos fuimos. Bueno, pues ya está, muchas gracias. A ti. Bueno, ¿tenemos más? Dime, Jorge. Sí, claro. ¿Quién viene ahora? ¿Claudia? Bueno, Aina, ¿qué te están pareciendo estos alumnos? Como se dice por aquí, una monada. Fantástico. Estoy disfrutando mucho. Qué bien, me alegro. Hola, Hola. yo soy Claudia y te voy a hacer hoy 2 preguntas. Pregunta. ¿Por qué decidiste trabajar de esto? Porque soy masoquista. No, es broma. En realidad, aunque es verdad que tiene un cierto componente, porque no es un trabajo fácil. En realidad creo que es porque hoy en día los biólogos, la gente que estudiamos biología, solemos tener trabajos que no son lo suficientemente amplios de miras. Ya seguro que si habéis escuchado el podcast ya habéis notado que a mí me interesan muchas cosas distintas. Me gusta la historia del arte, la cocina, los idiomas, la etimología, la historia, la biología. Y hoy en día estudiar una carrera significa que tienes que especializarte mucho, mucho, mucho y estudiar mucho de una cosa como muy estrecha y que no se habla con las demás. Y eso a mí me aburre. Entonces decidí que prefería hacer algo complicado y un poco difícil, pero divertirme mucho mientras lo hacía, que hacer algo que estuviese un poco más fácil, pero aburrirme como una ostra mientras estudiaba aquello. Y la última, ¿uno de tus sueños cuando eras pequeña era trabajar de esto? No, pero es ni. Mi tía dice que de pequeña decía que quería ser escritora famosa. Lo de famosa ya lo dejaremos para estar porque no famosa, ¿no? Pero escritora, mira, sí lo he conseguido. Entonces se puede decir que al menos parte, lo que pasa es que no tenía ni idea de que trabajaría en plantas. Eso sí que no lo sabía. Pues esto es todo, muchas gracias. ¿A ti? Venga, Francisco. Oye, te estamos agobiando con tantas preguntas, Aina. ¿Tú me ves agobiada? No, por supuesto que No. No. Pues seguimos, que han preparado unas pocas. Hola, yo soy Francisco y hoy te voy a hacer 3 preguntas. Encantada. Dispara. La primera es ¿de dónde sacas la información que cuentas tus podcasts? De un montón de sitios. Leo mucho, de muchos artículos científicos, de muchos libros. A veces también pregunto, pero en general, como voy justita de tiempo y me gusta encontrar cosas de culturas muy distintas, suelo buscar mucho en literatura científica. Internet es maravilloso. Y también me gusta mucho algunos en Internet. Últimamente, esto lo tenemos muy fácil, hace 50 años esto no hubiese sido igual, pero nos ponen acceso a libros muy antiguos. En Google Books, maravilloso, puedes mirar libros de 1600 que dices, hay que sacarse un curso casi para descifrar el tipo de letra que utilizaban, pero puedes encontrar y leer cosas que son espectaculares. Entonces, a mí me gusta mucho ir a las fuentes directamente si puedo. Vale, otra pregunta. Cuando empezaste con la senda de las plantas perdidas en 2019, ¿tenías miedo? Miedo no, pero no estaba segura de si me gustaría hacer un podcast a largo plazo. De hecho, ya sabéis que cuando empecé dije, me comprometo a una temporada y después ya veremos. Yo empecé el podcast porque estaba escribiendo un libro y lo tenía que escribir como muy rápido, en muy poco tiempo. Y estaba un poco agobiada y aburrida de tener que escribir un libro, además como muy encorsetado. Tenía que escribir descripción de la planta, usos, tal. Y yo quería contar historias como mucho más yéndome por las ramas. Y para eso inventé el podcast.
no pensaba que lo escucharía tanta gente. Probablemente si me hubiesen dicho, te escucharán 100.000 personas cada vez que publicas un podcast, me hubiese muerto de miedo, sí. Pero en aquel momento no me escuchaba nadie, mis padres y 4 amigos. Entonces, lo bueno que tienen estos proyectos es que cuando empiezas no te conoce prácticamente ni tu madre sabe que existes. Así que puedes equivocarte sin mayores problemas. Vale, y la última. ¿Ves alguna diferencia de tu primer episodio de la calabaza al último del ajo? Sí, creo que ahora tengo muchísima más interacción con la gente. Al principio era un poco como hacer algo como me gusta a mí, porque me gusta a mí y lo suelto ahí, pero no lo va a escuchar nadie. Ahora tengo muy claro que hay gente que me escucha y que lo disfruta y eso hace que crearlo, el podcast sea un poco más especial. Cuando te escribe gente de Uruguay diciéndote, te escucho mientras voy al trabajo por las montañas de no sé dónde, viendo pantanos que yo no había visto en la vida, te da así como, está guay, emociona un poco. Entonces sí, desde ese punto de vista sí. Desde el punto de vista de rigor o de tipología de cómo me acerco al podcast, no, sigue siendo contar cosas que a mí me interesen de la forma que me parece más interesante contarlas. Bueno, gracias por haber respondido mis preguntas. Adiós. Hasta la próxima. Venga, ¿quién se anima? ¿Pilar? Hola, Buenos días. buenos días. Te empiezo, ¿vale? Empieza. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de estudiar biología? Pues de estudiar biología creo que lo que más me llamó la atención fue que a medida que pasaban los años me di cuenta de que las cosas que al principio me gustaban más, después a lo mejor no me parecieron tan interesantes y que después cosas que pensaba que no me interesarían en absoluto, de hecho, las plantas, cuando empecé a estudiarlas al principio, los 2 primeros años, me parecieron un peñazo, aburridísimas. Y después al tercer año, como que todo empezó a cambiar y me empezaron a interesar más y más y más. Y no hubiese podido prever esto cuando empecé en primero de carrera, ni loca. Eso sí que me sorprendió. ¿Qué sientes al ver que todo el mundo te reconoce por tus podcasts y por lo que subes y por lo que escribes? Incredulidad. Me pasó una vez que estaba en Madrid, en el Jardín Botánico de Madrid, que siempre que voy por ahí me encanta pasear por los jardines botánicos. En Málaga, por cierto, La Concepción, por Dios, qué jardín tan bonito. La cuestión que estaba yo por ahí haciendo fotos, que soy una forofa de las fotos, y alguien se me giró para pedirme a ver dónde estaba la cafetería o algo, y le contesté y me dijo, ¿tú eres Aina Eserice? Y yo, perdón. Y dice, sí, el podcast, te reconozco por la voz. Y yo, Dios mío, por Dios. Solo me ha pasado una vez, pero no termino de creérmelo. Es un poco raro, la verdad. Yo sigo pensando que grabo dentro de un armario, dentro de un coche y que me escuchan 4 gatos. Y no, en realidad no. Te va a resultar un poco raro, pero es que, ¿qué significa incredulidad o como se diga? Que me resulta dificilísimo de creer, que me parece que no es cierto. Vale. Y la última, ¿por qué empezaste a escribir libros? ¿Qué es lo que te hizo ese adelanto para escribir libros? Pues el primer libro que escribí fue porque un amigo de la familia que ya había escrito libros me dijo, vamos a hacer un proyecto juntos, vamos a escribir un libro juntos. Y yo le dije, vale, perfecto, estupendo. Dijo, relación entre las plantas y los seres humanos. Va de cabeza. Nos pusimos a escribirlo y me dijo, ¿sabes qué? Creo que no vamos a escribirlo juntos, lo vas a escribir tú y yo voy a hacerte de padrino. Y dije, estupendo. Y de ahí de ahí salió todo, porque fue este padrino quien se puso en contacto con la editorial y quien como que me allanó el camino, porque si no, vas tú solita, no te conoce nadie, con un libro bajo el brazo y dices, oiga, señores, quiero que me publiquen. Hace 10 años no te publicaban fácilmente. Ahora creo que ya más. Pero así fue. Pues muchas gracias. A ti.
Adiós. Hasta la próxima. Bueno, creo que nos queda Candela, ¿no? Ya la última preguntilla. Ah, Marco también, ¿no? Venga. Bueno, hola. Buenos Soy días. encantada. Igualmente. Y yo quería hacer 2 preguntillas sobre ti que me gustarían saber. Cuenta, Datos cuenta. curiosos. Mira, una es si has llegado a ser maestra. No, pero he dado clases particulares. Me lo he pasado súper bien dando clases de repaso de un montón de cosas, de realidad. Me encanta dar clases, sí. Vale. Y la última, ¿nos podrías hablar sobre lugares curiosos donde hayas viajado para conocer plantas? Quizás no para conocer plantas, pero sí que he conocido plantas mientras estaba ahí. Los 2 lugares que recuerdo con más cariño han sido uno, Japón, que disfruté muchísimo porque además las plantas en Japón hay algunas que se parecen a las de aquí, pero hay otras que son súper distintas. Y la relación también con la naturaleza es un poco diferente a la que tenemos aquí. Y fue precioso poder viajar por ahí, ir a jardines botánicos, ir por el campo y reconocer cosas que te suenan, pero a la vez no te suenan. Esto es increíble. Y el otro lugar muy chulo que recuerdo con mucho cariño fue la India. En la India también hay flora un poco diferente de la que tenemos aquí, pero tienen una relación con las plantas también muy especial. Y ir a un templo y encontrarte un árbol con el nombre científico colocado es genial. O con pues eso, ir a un templo que es... ¿Qué era? Monumento Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO, de estos que por aquí, por España, que están con guardias de seguridad y tal, y ahí te encuentras un señor que está partiendo cocos y haciendo rituales a la gente que va ahí con sus hijos. Es chulísimo. Entonces, esos 2 sitios los recuerdo como maravillosos desde ese punto de vista. Pues genial, esto es todo. Gracias. A ti. Venga, ¿ya Marco? Hola, Hola, Marco. yo soy Marco y hoy te voy a hacer una pregunta. Pregunta. ¿Qué planta nos recomienda que sean beneficiosas para nosotros? Todas. Cualquier planta. Pero depende, también hay que tener en cuenta de qué entendemos por beneficioso. Si beneficioso quiere decir que te hace bien, que te beneficia de alguna manera estar junto a esa planta, sencillamente estar al lado, mirarla y decir y ver, ostras, qué distinta de mí y qué maravillosa eres. Solo eso, cualquier planta sirve, cualquiera. Después, la que más te llama la atención. Y ya verás que, al menos a mí me pasa, que cambia según el día, según la estación, llega ahora la primavera, un poco demasiado pronto además, y empiezan los membrillos a florecer y te enamoras de un membrillo y después llega el verano y te enamoras de la verdolaga y después llega el otoño y te enamoras de la granada y así, enganchando. ¿Por qué limitarse a una? Si tenemos más de 300.000. Vale, pues eso es todo. Encantada, pues. Adiós. Bueno, ¿a alguien se le ha quedado alguna preguntilla en el tintero? Y vamos cerrando. ¿Qué tal vamos de tiempo, Aina? Vaya, nosotros estamos terminando ya. ¿Qué tal Vamos bien. ¿Sí? Venga, Nahual. Buenas. Hola. Tengo un par de preguntas para ti. Pregunta. ¿Qué te hizo querer ser bióloga? Tuve la suerte de tener un profesor muy bueno en bachillerato, que hizo que me reafirmase en mi decisión de estudiar biología. Era un tío genial. Parece mentira, pero a veces influye muchísimo en los profesores que tenemos en las asignaturas que nos gustan. Y, o sea que creo que tenéis suerte de tener los profesores que tenéis desde ese punto de vista, porque cuenta mucho. ¿Cuántos idiomas sabes? Bien, hablo 4. He estudiado, chapurreo otro y he estudiado otros 3, más o menos. Hablo catalán, castellano, italiano, inglés, chapurreo francés. Estoy estudiando japonés, no me pregunten mucho. He estudiado árabe y
hice un cursillo introductorio de sánscrito, que me mola muchísimo, pero no me pidas mucho. O sea, sé pronunciar los sonidos, ya está. Dile algo en árabe. A ver si te entiende. Hace un año, hace mucho tiempo, que conste. Pero sí, o sea, pronunciar ciertas cosas sí que las sé pronunciar, pero ¡buah! Me encantaría tener un giratiempo a los Harry Potter para poder rebobinar cada día 2 veces y poder estudiar más, porque me gustaría retomar el árabe, me encantaría. Aina, que aquí esta chica que tienes delante, que ella es cortailla, no te lo va a decir, nos está ayudando con alumnos de nueva incorporación al centro, que no hablan todavía bien el español. ¿En serio? Nos está haciendo una traducción simultánea, además, Toma a ya. varios, ¿no? A varios dialectos, además. ¿En serio? Sí, sí, nos está ayudando muchísimo en clase, porque si no sus compañeros, ahora al principio los pobres están muy perdidos. Qué espectacular. De hecho, a mí me encantaría saber un poquito más porque toda la cultura en lengua que hay de etnobotánica en lengua árabe es espectacular. Yo soy muy fan. Además, Naval, tú has hecho el azar, ¿verdad? Sí. En el podcast. ¿A cuántos sitios has viajado o a cuántos sitios has vivido? Vivir. He vivido en España, en Italia, bueno, sigo viviendo en España y en Italia, en Bélgica también he vivido durante un tiempo. Esos son los principales. Y después viajar. Pues en Europa he viajado a Francia, he viajado a Irlanda, he viajado a Gran Bretaña. ¿Dónde más he viajado? Eslovaquia. Me pierdo un poco con el centro de Europa. Alemania también he ido. Y después, de lejos, he ido a la India, he ido a Japón. Y en Estados Unidos también he estado, que tengo una amiga por ahí. No tantos sitios como me gustaría haber viajado, pero todo se andará. Bueno, esto es todo. Gracias. A ti. Adiós. Adiós. Uganda también he ido. Sí, es verdad. Estaba en África. Eso está lejito también, ¿eh? Qué bien. Bueno, ¿alguna curiosidad antes que vayamos terminando? ¿Algo que se os ha ocurrido ahora y digáis, ¡buah! Antes de que se vaya, se lo quiero preguntar. ¿Sí? Venga, aprovecha, vente aquí. Vamos, Raúl. Hola, yo soy Raúl y tengo una pregunta para ti. Cuenta. ¿Cuál es la planta que más vida salva en el mundo? Es difícil de contestar. Es posible que una de las que más vidas haya salvado sean las plantas que tienen vitamina C. Porque, no, te lo estoy diciendo como suposición, porque no estoy segura. Se me ha ocurrido al principio el taxol, por ejemplo, el tejo, que tiene una molécula que se emplea contra el cáncer. Pero probablemente las plantas que tienen vitamina C fuesen más importantes históricamente porque, como bien sabéis, durante muchísimo tiempo navegar significaba ponerte muy malo de escorbuto, que es lo que desarrollamos en nuestro cuerpo cuando no tomamos vitamina C, que es algo que no suele abundar en viajes en nave, en barco durante muchísimos meses. Entonces eso de que se te caen los dientes, te ponen malísimo y al final te mueres. Pues cuando descubrimos que determinadas plantas podían transportarse por vía marítima y que si las comías no se te caían los dientes y no te morías, eso sospecho que salvó muchísimas vidas y que a la marina y que todas las marinas del mundo les gustó mucho averiguarlo. Gracias. No hay de qué. Qué interesante. Dime. ¿Queréis preguntarle algo más? Vamos, que nos estamos colando un poquillo de tiempo, ¿eh? Cuenta. Hola de nuevo. Si te tuvieran que decir, si te darían a elegir entre grabar podcast o escribir libros, ¿cuál elegirías? Ostras. Qué difícil. Ostras, esto es como decirle a un padre que elija entre esos hijos. Es complicado, ¿eh? Pero por un poquito, a lo mejor diría, vale, por lo que a mí me gusta, escribir libros. Creo que por lo que llega a la gente y puede disfrutar,
el podcast creo que le gana a los libros de momento. Pero esto es porque no leemos lo suficiente, porque porque a lo mejor estamos acostumbrados a pensar que los libros son aburridos, pero no lo son, si están bien escritos. Muchas gracias. A ti. Pregunta difícil era esta. Sí, sí. Interesante. Venga, Jairo, vamos. Y ya cerramos, ¿vale? También una pregunta que me genera curiosidad es que supongo que frecuentemente te equivocarás en los podcasts. Cuando te equivocas, ¿cómo reaccionarás? Pues mira, os digo un truco en caso de que alguno de vosotros queráis lanzaros a hacer podcast así como regularmente. Cuando editas, lo haces con un programa en el cual tú puedes ver la voz transformada en una onda. ¿Os ha pasado? ¿Ya lo habéis hecho? Sí, sí. Tú sabes que cuando ves la onda no sabes muy bien a qué corresponde esa onda, ¿no? Entonces lo que yo hago es hacer un sonido con la boca cuando me equivoco, que lo puedo ver y puedo reconocerlo y puedo decir, ah, vale, sin tener que mirarlo, yo veo, aquí hay como tres montañitas, esto quiere decir que aquí me he equivocado. Entonces ya ahorro tiempo y lo que hago es enganchar un poco antes y repetir. Interesante. Qué bien, pues yo creo que por nuestra parte, Aina, ha sido un placer, nos ha resuelto un montón de dudas, nos ha dado consejos. Si hay algo que tú bueno, que les quieras comentar a ellos acerca de su podcast, porque ahora justo vamos a entrar en el formato edición. Ellos ya han estado grabando y ahora viene la parte dura, ahora viene lo de editar. Justo el otro día nos pasó, creo que fue con tu grupo, ¿no, José? Que hubo fallos y luego sobre los fallos intentaron arreglarlo. Entonces, claro, luego a la hora de hacer esa edición es súper complejo. Hubiera sido más fácil, nos equivocamos, pues lo que tú dices, hacemos una marca y retomamos la frase del principio. Exacto. Porque cambian las entonaciones y cuando hacemos ese corta-pega queda un poquillo raro en la edición. También mucho es práctica. Por ejemplo, hay determinados sonidos, esto cuando va un poco de rodaje, ya yo me doy cuenta de que a veces, no sé si os habéis fijado, cuando editáis, si hablas en continuo, toda la onda es como que no hay interrupciones. En realidad nosotros sabemos dónde acaban y empiezan las palabras porque lo sabemos, pero si alguien no sabe la lengua, te vas a Marruecos, escuchas a alguien hablar árabe y a ver dónde acaba la palabra y dónde empieza la siguiente. Ni puñetera idea. Entonces, cuando editas pasa lo mismo. Pero hay algunos sonidos que interrumpen sí o sí. Las P's, las K's, todos estos sonidos, yo a veces me doy cuenta de que en lugar de enganchar en cualquier sitio, intento enganchar en un lugar donde hay algún sonido que corta seguro. Y cuidar las entonaciones. Eso suele ir muy bien. Y después el rodaje. Qué bien. Bueno, pues por nuestra parte era esto. No te queremos robar más tiempo. La verdad que hay un montón de información súper interesante que nos has dado y ha sido un placer. El placer ha sido mío. Yo espero que, pues eso, que disfrutéis mucho haciendo lo que hacéis, porque ahí está la clave. Pasárselo bien y lo demás se lo pasará bien con vosotros. Qué bien, pues seguro que... Bueno, seguro que después de conocerte lo van a hacer con muchas más ganas y más ilusión estos programas o estos proyectos que hagamos de podcast desde los distintos departamentos. Me alegro. No te lo he comentado, pero este instituto está en un pueblo pequeñito de Málaga, de la sierra, que se llama Colmenar, y estamos justo en los montes de Málaga. Estamos rodeados por un espacio natural protegido, muy cerquita del Jardín Botánico de la Concepción. Así que si algún día estamos cerca de los montes y aquí se come muy bien. Aquí te recibimos con abiertos. Le diré a mi amigo Héctor que cuando me llame para Málaga, para la térmica, para hacer algo, diré, oye, pues vámonos ya para Colmenar a visitar a unos amigos que tengo allí que han hecho un podcast muy chulo. Héctor te va a llevar a buenos sitios, seguro. Sí. Ya lo creo. Pues nada más, Aina, que muchísimas gracias. Para nosotros ha sido un placer y estamos encantados con este ratito que nos has dedicado. El placer ha sido mutuo. Muchísimas gracias por invitarme. Pues nada, pues listo, cerramos aquí. Muchísimas gracias, Aina.
Feliz semana de la mujer y la niña en la ciencia.